Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos AMLO no es un masón. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es un masón, ni tampoco pretende confrontarse con ninguna religión o iglesia. No tiene planes ocultos ni es parte de ninguna agenda internacional. Su objetivo es terminar con la corrupción y con el contubernio del poder político, con el poder económico y mediático, lo que se conoce como la cuarta transformación de la vida pública de México. Obviamente, los poderes fácticos, empresariales y religiosos, acostumbrados a la manipulación mediática y a hacer negocios al amparo del poder, no van a dejar sus esferas de influencia tan fácilmente, y se van a resistir. Sin embargo, el número de personas que apoyan la transformación del país es simplemente abrumadora, y por más que se opongan, las élites corruptas tendrán que dejar sus prácticas o enfrentar a la justicia. Mucho camino queda todavía a la cuarta transformación para lograr sus objetivos, pero el grado de ataque que han lanzado los medios tradicionales conservadores junto con sus operadores refleja que el proceso va bien. Como dijo el presidente, están moralmente derrotados y eso les molesta muchísimo. El último truco barato que se han sacado de la manga es llamar masón al presidente. Dice la Iglesia que los masones son sus enemigos, que buscan destruir a la Iglesia católica e instaurar un nuevo orden mundial y que AMLO está a la cabeza. Bueno, solo les falta decir que AMLO trabaja para los banqueros y que la Guardia Nacional es el principio de la militarización del planeta. Francamente ridículo. Una serie de sinsentidos que en parte reflejan los propios planes de las élites conservadoras. La Iglesia Católica es el mayor poder económico del mundo. Los bienes, las riquezas y las inversiones que posee son de mayor volumen que cualquier otra empresa, grupo financiero o país en el mundo entero. Todo esto mientras predica la generosidad y la dádiva sin aplicarlo para sí misma. Sin embargo, no lo domina todo y pierde su poder a una gran velocidad. Una cosa son las creencias y tradiciones de la gente y otra muy diferente, una institución hipócrita y elitista que protege a explotadores, pederastas y abusadores de todo tipo que todavía pretende ser una fuerza política a más de 150 años de las guerras de reforma en las que se logró separarla del poder político. Las personas tienen derecho a creer y seguir las tradiciones que gusten. Y así también todos juntos tenemos derecho a tener un sistema político en el que no tengamos que pelear por una creencia claramente separado de la religión. Si alguien está coludido con banqueros y poderes fácticos con el fin de convencer a la población del mundo entero de aceptar un gobierno único y represor que les traiga de vuelta la paz forzada por poderes conservadores, esa es la Iglesia Católica, pero está muy lejos de poderlo lograr. El plan ha sido desplegado ya en muchos lugares y nos queda claro. Este consiste en causar problemas diseñados como la violencia, el saqueo y la destrucción del tejido social para luego plantear soluciones conservadoras y represoras. Es decir, los mismos que causan los problemas luego plantean las supuestas soluciones para tomar el poder. Por lo tanto, no se deje engañar. La violencia y el saqueo son planeados. Ya a estas élites y sus modus operandi se les puede identificar bien con el saqueo o tráfico de 3 mercancías principales: el oro, el petróleo y las drogas. Por eso es de suma importancia tener un cuerpo de seguridad federal no corrupto y no coludido con los poderes fácticos, como la nueva Guardia Nacional. Y por supuesto, un poder judicial con reglas claras que no le permitan solapar prácticas corruptas y actuando conforme a derecho, sin excusas. Todo este cuento de que AMLO es masón ya lleva tiempo. De vez en cuando aparece alguna campaña en redes sociales o algún comentario de un comunicador vendido impulsando esta nota falsa. Y ahora, con el pretexto de que el presidente lanzó vivas a la fraternidad universal, es decir, a la hermandad de todos los seres humanos, se pretende ligar esta frase con el nombre de algunas logias masónicas para denostarlo. La ridiculez. AMLO habla de anteponer el bien y la amistad entre todos los seres humanos al egoísmo y la confrontación.
Habla de transformar las instituciones para que respondan a las necesidades de la gente y no a los intereses económicos de élites coludidas con los políticos corruptos. AMLO habla de la cuarta transformación, de separar el poder económico del poder político. No habla ni de masones, ni de órdenes mundiales, ni nada de eso. No se pasen, no somos tontos. Y como no somos tontos, vamos a explicar lo que sí son los masones y qué tienen que ver con la Iglesia Católica. Los masones eran originalmente una asociación de arquitectos y artesanos cantereros, que se dedicaban a mantener en secreto algunas de sus técnicas y que lograron acumular poder a base de ser contratados por toda Europa para realizar sus obras monumentales. Este tipo de asociaciones de personas por oficio son las primeras versiones de lo que hoy conocemos como sindicatos, que ofrecen un frente común a todo tipo de obreros y profesionistas, para negociar las condiciones de trabajo ofrecidas por sus empleadores. Los masones eran una asociación de constructores, por eso los símbolos como el compás, las regletas, el marro y el cincel, que contenía tanto a los arquitectos como a los artesanos, y que se especializaron en el tipo de construcción llamada sillería, que es la fábrica de muros o paredes levantadas a base de bloques de piedra, generalmente de gran tamaño, y limpiamente labrados, a los que se les llama sillares, que se presentan asentados unos sobre otros en hiladas horizontales y con sus juntas verticales perfectamente cortadas y ajustadas. Eran obreros habituales de la cantería, muy frecuente en la construcción de edificios para grupos de gran poder económico. Sin embargo, hoy en día los masones son una institución muy diferente a un gremio de constructores. ¿Qué pasó? Fue a partir del siglo XVI que el gremio de masones permitió la entrada a miembros que no ejercían la profesión, siendo en su mayoría nobles o personas notables de las ciudades. Estos nuevos miembros daban a las hermandades un gran prestigio y enormes ventajas comerciales. Con el tiempo, los gremios perdieron su razón de ser y se fueron convirtiendo en una especie de club para personas de clases elevadas. Aquí la historia se vuelve confusa, pues debido a su hermetismo, no hay certeza de sus acciones, pero algunos autores presuponen que debido a que se conformaron por miembros de las clases altas, tanto el comercio como la banca fueron dos de sus principales actividades. Y es aquí en donde surge algo que es más una leyenda que un hecho comprobable, que los masones dejaron entrar a su organización a los desaparecidos caballeros templarios. Sin embargo, no es necesario encontrar una relación directa entre los caballeros templarios y los masones, sino principalmente entre el sistema bancario establecido por los templarios durante las cruzadas y las actividades bancarias de las élites integradas en los masones. Ahí sí hay una relación muy clara. Los caballeros templarios fueron el brazo militar de la Iglesia Católica y de las élites europeas durante las cruzadas, y significaron el uso del poder y de la doctrina religiosa para promover la guerra y el asesinato, una contradicción moral, pero reflejo del verdadero fin de estas instituciones, el saqueo y la represión, utilizando de pretexto la protección de peregrinos a las tierras santas de Medio Oriente, controladas por Roma y París. Desataron una cruenta guerra que dejó ríos de sangre de combatientes musulmanes, eslavos, judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos, mongoles, cántaros, gesitas, valdenses, prusos, lituanos y de los mismos europeos católicos caídos en sus filas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por una gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Su objetivo era restablecer el control apostólico romano sobre la Tierra Santa, por lo que se lanzaron campañas militares de conquista entre los años 1096 y 1291. Esto es, casi 2 siglos de masacres en nombre de la religión. No existe una prueba más contundente de la falsedad de la Iglesia Católica, junto con la marginación y explotación de la población indígena de las Américas, que las cruzadas. En estas guerras, la hipocresía estaba a su máximo.
ya que se concedía la indulgencia a todos los combatientes por todos los pecados del pasado y por los cometidos en las guerras. Para que los creyentes no se confundan, no es la religión la que busca el saqueo y el asesinato, ni la que ofrece la indulgencia a los sanguinarios y corruptos mercenarios combatientes, sino la institución, los papas y las élites de monarcas europeos. Pero lo más interesante de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también conocida como la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios, es que con el tiempo se volvieron la más poderosa orden dentro de la misma Iglesia Católica. Esto debido a que sus miembros no combatientes gestionaron una compleja estructura económica y nuevas técnicas financieras que constituyen las formas primitivas del sistema bancario. La verdad es que no hay certeza histórica de la existencia del rey Salomón, por lo menos no así como se menciona en la Biblia. Lo que sí existió con absoluta certeza fue el llamado Segundo Templo Judío de Jerusalén, saqueado por las tropas romanas de Tito en el año 70, y que es el verdadero tema del Nuevo Testamento bíblico según las últimas investigaciones. Antes del Segundo Templo, había un primer templo que es asociado al supuesto rey Salomón, y que se supone habría sido destruido por tropas babilonias de Nabucodonosor II en el año menos 587 y saqueado previamente por el faraón Sheshonq I en el menos 925. Otra vez todo esto basado en el testimonio bíblico, que no es histórico. Sin embargo, para el tiempo de las cruzadas, esto es el siglo XII, mucho después de la destrucción del Segundo Templo judío, el llamarlo Templo de Salomón es más que nada una tradición religiosa y no una verdad histórica clara. Pero volvamos al origen de los bancos, el origen de la gran mafia. Los templarios, que comenzaron como una organización pequeña, emanada de la Iglesia Católica, hacia 1220, 100 años más tarde de su fundación oficial, ya eran la organización más grande de Occidente, en todos los sentidos, desde el militar hasta el económico. Tenían más de 9,000 encomiendas, eso es, posesiones organizadas en feudos, repartidas por toda Europa, con unos 30,000 caballeros y sargentos, más los siervos, escuderos, artesanos, campesinos, etc. Más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo, y una flota propia anclada en puertos propios en el Mediterráneo y en la costa atlántica de Francia. Su riqueza y la construcción de grandes fortalezas y castillos de cantera los hizo relacionarse de forma estrecha con los gremios masones de arquitectos y artesanos de la sillería de cantera, por lo que las leyendas de la relación entre unos y otros tienen cierto sustento. Uno de los aspectos en los que la orden destacó de manera extremadamente rápida y sobresaliente fue a la hora de afianzar todo un sistema socioeconómico sin precedentes en la historia. La dura tarea de llevar un frente en ultramar les hizo proveerse de una increíble flota, una red de comercio fija y establecida, así como de buen número de posesiones en Europa para mantener en pie un flujo de dinero constante que permitiera subsistir al ejército defensor en Tierra Santa. A la hora de dar donaciones, la gente lo hacía de buena gana, unos por ganarse el cielo, otros para quedar bien con la orden. De este modo, la orden recibía posesiones, bienes inmuebles, parcelas, tierras, títulos, derechos, porcentajes en bienes e incluso pueblos y villas enteras con sus correspondientes derechos y aranceles. Muchos nobles europeos confiaron en ellos como guardianes de sus riquezas, incluso muchos templarios fueron usados como tesoreros reales. Para mantener un flujo constante de dinero, la orden tenía que tener garantías de que el capital no fuera usurpado o robado en sus desplazamientos. Con este fin, estableció en Francia una serie de redes de encomiendas repartidas prácticamente por toda la geografía francesa y que no distaban más de un día de viaje unas de otras. Así se aseguraban de que los comerciantes durmieran siempre a resguardo bajo techo, garantizando siempre la seguridad de sus caminos. No solo supieron crearse todo un sistema de mercado, sino que se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma.
Los templarios y los jesuitas son las únicas órdenes religiosas que han recibido permiso para realizar actividades bancarias. La actividad bancaria la llevaron a cabo a sabiendas de la escasez de moneda en la vieja Europa y ofreciendo en sus tratos intereses mucho menos usureros que los ofrecidos por los mercaderes judíos. Así pues, crearon libros de cuentas, la contabilidad moderna, los pagarés e incluso la primera letra de cambio. En esta época pesaba mucho la idea de transportar dinero en metálico por los caminos, y la orden dispuso de documentos acreditativos para poder recoger una cantidad anteriormente entregada en cualquier otra encomienda de la orden. Solamente hacía falta la firma, o en su caso, el sello. Como es claro en nuestra época, el peligro social de los banqueros es que pueden generar sus propias formas de pago, y con ello, el fraude del dinero sin sustento y los préstamos de aire. Y así pasó también con los templarios. Se enriquecieron de tal manera que la misma Iglesia, su organización rectora, ya era un poder secundario. E incluso la corona francesa ya estaba fuertemente endeudada con la orden. Felipe IV, rey de Francia, buscaba un estado fuerte, con el rey concentrando todo su poder frente al de la Iglesia y al de las diversas órdenes religiosas como los templarios, y presionó al Papa Clemente V para que iniciase un proceso contra los templarios, acusados por él de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a los ídolos paganos, escupir sobre la cruz, renegar de Cristo, adorar a Baphomet y tener contacto homosexual, entre otras cosas. El Papa Clemente V intentó en su fuero interno evitar la condena a los templarios, pero su debilidad frente a Felipe IV de Francia lo hizo continuar con el proceso de disolución de la orden, que acabó finalmente en 1312. Cuenta la leyenda que a pesar de la disolución de su agrupación y de la detención en masa de los miembros de los caballeros templarios en 1307, algunos lograron ocultarse en toda Francia, entre ellos Pierre de Aumont, de quien se dice que permaneció apoyando en secreto a Jacques de Molay, hasta su último día como último gran maestro, cuando fue quemado en público el 18 de marzo de 1314. Día en el que supuestamente de Aumont y otros 8 templarios, disfrazados de albañiles, otra vez la relación con los masones cantereros, se reunieron hasta las cenizas de Molay, apuntaron con sus espadas hacia el fuego y gritaron una palabra que hasta la fecha es considerada como la contraseña secreta del grado de maestro masón. También cuenta la leyenda que este grupo de templarios ayudó al rey Robert de Bruce en su lucha contra los ingleses, y él los recompensó con la creación de la Orden de San Andrés del Cardo, de la cual se cree que años más tarde derivó en la masonería que hoy conocemos. Se supone que para escapar a la persecución, los templarios utilizaron una compleja red conformada por albañiles de Francia y reinos adyacentes, pertenecientes a los gremios de constructores de sillería de cantera, conocidos como masones. Los grados masónicos corresponden al nivel de conocimiento del oficio alcanzado por el iniciado. En el caso del denominado rito templario, dentro de la masonería existen los siguientes grados: aprendiz de masón, compañero, maestro masón, maestro de la marca, maestro instalado, sublime maestro e íntimo confidente, justiciero hebreo, príncipe Amet, real arco, caballero Rosa Cruz, tripulante del arca, caballero de la serpiente de bronce, sabio de oriente, caballero de Megiddo, caballero Kadosh o de la sagrada venganza y caballero templario. Es preciso recordar que el rito de la masonería templaria es un rito masónico cristiano evangélico que mezcla tradiciones gremiales de la Edad Media con rituales templarios. Una orden religiosa muy semejante a los caballeros templarios, es decir, un brazo militar de la Iglesia Católica, con actividades financieras y grandes posesiones de bienes, es la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas,
que fue fundada más de 200 años después de la supresión de los templarios y que fue suspendida en alguna ocasión por cuestiones similares, esto es, por la acumulación de demasiado poder económico. Así que nuestra principal pista para relacionar a los templarios con los masones es su estrecha relación con los gremios de arquitectos y artesanos de la sillería de cantera, que es la construcción de lujosos palacios y templos de cantera, sus actividades financieras, es decir, la fundación y posesión de instituciones bancarias, y finalmente su relación con los jesuitas. La supresión de los templarios por parte de la Iglesia Católica es lo que complica todo, pues se sabe que la misma Iglesia no estuvo de acuerdo en disolverlos y por lo tanto es posible que haya rescatado las estructuras templarias utilizando a los caballeros hospitalarios y a los gremios de cantereros masones. Sin embargo, el Reino de Francia fue muy estricto en no permitir su existencia y por eso es muy probable que no todos los gremios de cantereros estuvieran infiltrados por los templarios, lo que complica todo, ya que no todo masón es templario, y mucho menos católico. Esto es lo que da origen a que las actividades de los masones en realidad dependan de la región en la que se las analiza. Así como hay evidencia de que la masonería permitió la entrada de nobles que no conocían el oficio y que eventualmente se convirtió en una organización elitista, también hay lugares en donde los gremios masones incorporaron a intelectuales y revolucionarios verdaderos, que influyeron en el desarrollo de los pueblos, tanto en la Reforma, Lutero era un masón, como en las guerras de independencia y en la misma Revolución Francesa. Por lo tanto, hay masones liberales que se sienten identificados con estas figuras claves en el desarrollo histórico de la humanidad y también los hay que entienden la estrecha relación que hay con la Iglesia Católica y la falsedad de su supuesta confrontación. Hay quien afirma, inclusive, que algunos papas han sido masones, lo cual es difícil de comprobar dado la secrecía. Y es aquí en donde entran las formas, digamos modernas, de las órdenes militares de la Iglesia, encabezadas por los jesuitas. Todo estratega militar tiene claro que una forma de manipulación muy efectiva es el invento del enemigo común controlado, es decir, un enemigo creado para justificar la concentración de fuerzas y la toma del poder. Este parece ser el rol que juegan los jesuitas en su relación con la masonería, el de tener una organización paralela, con gran poder intelectual, económico y hasta militar a su servicio, ya sea para operar a su favor o para pintarlo como enemigo de las causas de la Iglesia y así poder justificar algunas de sus políticas. Y esto encaja muy bien en para qué llamar masón al presidente AMLO. Esto es para confundir y dividir. Ese es el objetivo. Pero en este caso es ridículo, pues no hay ningún sustento en la acusación. La idea es que aquellos que se identifican con la masonería asociada a los protestantes se confundan y crean que AMLO es efectivamente un masón, y lo justifiquen pensando que los ideales que profesan corresponden a los del presidente. Pero eso es falso. La masonería es una práctica elitista que en muchos casos ha generado la desigualdad y la concentración de la riqueza. Tales ideales, en todo caso, son solo eso, pues la práctica masónica no los avala. Y por otro lado, hacer que las masas católicas también se confundan y crean que el presidente esté en contra o a favor de alguna religión en específico, impulsando agendas ocultas, lo que también es totalmente falso, pues su movimiento es incluyente y aunque no permite la mezcla de la política con la religión, como debe de ser, tampoco impulsa ningún tipo de represión religiosa contra ningún grupo. En la actualidad, los masones son un grupo sin mucho poder, que no es fuente de ninguna forma de mafia o represión especial, y por lo tanto la Iglesia ve la oportunidad de sacrificarlo con el fin de impulsar su agenda en contra de los derechos sociales para recobrar su poder político. La historia de los jesuitas y los masones tiene paralelos con la de los caballeros templarios a partir de la supresión pontificia de la orden jesuita en 1773. Hay indicios históricos de que en la segunda mitad del siglo XVIII, en Alemania, existió una corriente católica dentro de la masonería, lo que dio lugar a leyendas sobre la infiltración jesuita dentro de algunas logias masónicas. Tanto los masones acusaron a los jesuitas de ser herederos de los Rosacruces, como los jesuitas acusaron a los masones de ser los caballeros templarios. Qué curioso,
ambas organizaciones militares católicas, y que de alguna manera revela que se acusaban de ser parte de la misma organización. De hecho, se acusa a los jesuitas de haber formado la masonería templaria para trabajar en la restauración de la hegemonía de la religión romana en Inglaterra, y habrían favorecido la difusión de los altos grados templarios en los países protestantes de Europa para ocultar sus objetivos contra la religión reformada. De forma más coloquial, se sospecha que tanto los masones terminaron por incluir a los caballeros templarios como que los jesuitas son la extensión de los caballeros hospitalarios. Es decir, no son la misma institución, pero ambos habrían sido, y lo más probable es que sigan siendo, brazos militares de la Iglesia Católica. Existen evidencias claras de la intención de los jesuitas de tomar la dirección de la masonería en 1685, cuando Jacobo II subió al trono inglés. Y algunos periódicos protestantes sostuvieron que los jesuitas, hacia 1769, cuando vieron que la existencia de la Compañía de Jesús estaba muy amenazada, buscaron un refugio en la masonería para salvar de esta forma su organización y parte de sus capitales. Aunque muchos autores consideran que estas publicaciones son poco serias. Así entonces, como parte de este complicado escenario, hay una serie de publicaciones tanto a favor como contundentemente en contra de la masonería por parte de autores jesuitas. Por ejemplo, tras la Revolución Francesa, se acusó a los masones de haber elaborado un complot revolucionario contra el trono y el altar, considerado como inconsistente y falso, en el que se les acusa de forma por demás exagerada de buscar oprimir a la religión, lo que revela la intención de la Iglesia para usarlos, ya sea como carnada o como chivo expiatorio. El doble mito masónico revolucionario por una parte y jesuítico masónico por otra continuó a lo largo de todo el siglo XIX, produciendo una amplia bibliografía en la que los jesuitas tomaron abiertamente partido en sus ataques a la masonería, mientras que esta, en especial la latina, siguió correspondiendo en la misma medida contra los jesuitas. Y al igual que en el siglo XVIII, se configuró la leyenda de que los jesuitas se habían introducido en la masonería, según unos para destruirla y según otros solo para servirse de ella. En el siglo XIX, al celebrarse el centenario de la expulsión de los jesuitas de Portugal, Francia y España, se creó la leyenda de que estas expulsiones y su posterior extinción pontificia habrían sido obra de la masonería. A lo largo de todo el siglo XIX proliferó un tipo de literatura en la que se da el binomio jesuitas-masones. Por otra parte, los más de 2.000 documentos contra la masonería emanados del Vaticano durante los pontificados de Pío IX y León XIII hizo que los jesuitas se vieran involucrados en uno de los casos más grotescos de la lucha entre la Iglesia Católica y la masonería, y que daría origen a la leyenda del satanismo en la masonería tan explotado por la prensa jesuita posterior. En la primera mitad del siglo XX puede decirse que en líneas generales se sigue la misma tónica de acusaciones y reproches mutuos, como lo muestran no solo las revistas masónicas y jesuitas, sino otro tipo de publicaciones más específicas en las que se continúa abordando el binomio jesuitas-masones desde distintas opciones, como los anónimos. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de un cambio de actitud, especialmente a partir del Concilio Vaticano II de 1965. El diálogo establecido por parte de calificados masones y de algunos jesuitas de Italia, Francia, Bélgica, España, Brasil, Canadá, Alemania, Estados Unidos, especialmente preocupados por el problema, ha llevado, según ellos, a un mejor conocimiento y comprensión mutua dirigidos a intentar esclarecer y resolver un problema secular, por lo que por el momento parece que han vuelto a trabajar juntos. En conclusión, el origen de los masones está en un gremio de arquitectos y artesanos cantereros que ya no existe. Esta organización permitió la entrada de nobles fuera del oficio y se convirtió en un grupo secreto de élite, que desarrolló parte de las mismas actividades elitistas, bancarias y de control social que hacían los caballeros templarios y hospitalarios durante las cruzadas.
En la historia hay ejemplos tanto de masones reformistas, revolucionarios y liberales, como de masones coludidos con el conservadurismo de la Iglesia Católica. Y en la actualidad, estos grupos, alejados de las esferas de poder, son utilizados por la Iglesia como enemigo liberal artificial y parecen estar fuertemente infiltrados por la Orden de los Jesuitas. En cuanto al presidente AMLO, sus intenciones están a la vista de todos. No es una persona que oculte nada. Él no está a favor o en contra de órdenes religiosas, ni de élites o de banqueros, sino que el presidente está en contra de la corrupción, de la falta de oportunidades, del saqueo, de la marginación social y de la falta de desarrollo en la periferia de las ciudades y de la zona rural. Su objetivo es dotar a los ciudadanos de instituciones serias a su servicio, separadas de los poderes económicos, y así proveer una base para el desarrollo pleno de cada persona. De tal forma que lo que nos divida simplemente sea nuestro trabajo y no nuestro origen en la escala social. Llamar a AMLO masón por parte de algunos operadores de la Iglesia Católica es una vileza. Y más con el pretexto de haber mencionado la fraternidad universal, que es la hermandad de todos los seres humanos, un ideal verdadero y valioso, no una fachada o un eslogan. Esperemos que todos los que se han subido al tren de la mentira recapaciten, pues el pueblo ya no es tonto, se informa y no aprecia a las personas que los buscan engañar. Tenemos claras nuestras creencias y su separación de la actividad política, que es nuestro desarrollo como sociedad. Y todos apreciamos ante todo la honestidad y la búsqueda de la verdad, más que la formación de agrupaciones en torno a prejuicios y creencias, y menos para justificar la difamación y la mentira. Les agradezco mucho haber estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.